Hoy más que nunca necesitamos líderes capaces de romper los esquemas tradicionales y enfrentar los retos en materia de educación que nos trae el futuro. Por eso, preparamos el 6º Congreso de Gestión y Liderazgo Educativo hacia una nueva realidad, un espacio académico que te brindará las herramientas para tener una visión estratégica, innovación educativa y gestión de personal que tanto se requiere. Forma parte de esta 6ª edición totalmente digital los próximos 11, 12 y 13 de febrero de 2021. Infórmate e inscríbete en nuestra página www.redadem.org. En ADEM creamos redes de encuentro para líderes educativos. Contamos contigo. Hola, soy Margarita Silva, directora general de la ADEM. A nombre de todos los que integramos la Asociación de Directores Escolares de México, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en línea. Antes que nada, quiero agradecer al Centro Escolar México por todas las facilidades brindadas para la transmisión de esta conferencia desde sus instalaciones. El espacio que hemos creado el día de hoy para ustedes surge de la necesidad de hacer una pausa para pensar y reflexionar acerca de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo para llegar ahí. Este 2020 nos situó en una realidad inimaginada. Después de 9 meses de incertidumbre y diversos riesgos, lo único constante ha sido el cambio. Cambios en todos los aspectos de nuestras vidas y en todos los seres humanos a lo largo y ancho del mundo. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo poder, a pesar de las circunstancias, seguir en el camino, recuperarnos y no solo adaptarnos, sino superar con éxito esta adversidad, ya sea como líderes educativos o como instituciones? Es por esto que invitamos a alguien que, a través de su vasta experiencia y logros, tanto personales como profesionales, nos ayudará a responder estas y otras preguntas que seguramente todos tenemos. Él es José Domingo Lázaro, actualmente consultor en estrategia, comercialización e innovación, consejero independiente de empresas y conferencista. Con una maestría en administración de empresas por el IPADE, con una maestría en administración pública por la Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Francisco de Vitoria. Fue líder estratégico en Google para México, Colombia y Panamá, asesor de economía y empleo en el Parlamento Español, ejecutivo de planeación estratégica en Enagas y adjunto a los directores en Movistar Modevo. Se desempeñó como jefe de la Academia de Emprendurismo de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y tuvo la dirección de marketing de Grupo PISA Bodylogic. José Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy con tu conferencia Resiliencia en tiempos de constante cambio, adaptarse o morir. El auditorio, a quienes invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en la sección del chat a lo largo de la sesión, para que al final las retomemos junto con Domingo, es todo tuyo. Adelante. Sin más por el momento, le cedo el micrófono a José Domingo. Gracias Margarita, gracias al CEM, gracias a la ADEM. Para mí es un placer acompañarles el día de hoy para platicar de un tema, como les decía Margarita, de plena actualidad, la resiliencia en tiempos de constante cambio. Decía muy bien Margarita hace un segundo que la única constante es el cambio. De hecho, la única constante es que ya nada es constante. Es lo único que permanece. Todo lo sólido se ha convertido en líquido. Y eso nos abre grandes retos para reflexionar y sobre todo para dar el impulso a nuestras instituciones académicas que requieren y que merecen. Vamos a empezar con un breve video y después de este video daremos ya el inicio formal a la sesión del día de hoy. Estaremos aproximadamente 1 hora y después de esta hora nos daremos un tiempo para un turno de preguntas y de respuestas. Vamos a empezar con un video. A ver, estoy ahí intentando conectar. Le voy a pedir a mis compañeros si me pueden ayudar. Ahí está. Vamos a ver este primer video. Gracias. Hora de levantarse.
6 a.m. y no puedes alcanzar el despertador antes de que las voces en tu cabeza te digan que es muy temprano, muy oscuro y muy frío para salir de la cama. Músculos adoloridos que se quedan quietos en rebelión mientras pretenden no oír a tu cerebro que les ordena que se muevan. Una legión de voces gritan su unánime permiso de que golpees el botón de pausa y vayas de regreso al mundo de los sueños. Pero no pediste su opinión. La voz que has elegido escuchar es aquella de desafío. La voz que te recuerda que por alguna razón pusiste esa alarma. Así que levántate, pon tus pies en el suelo y no mires atrás porque tenemos trabajo que hacer. Bienvenido al trabajo pesado. Pues ¿qué es cada día sino una serie de conflictos entre la forma correcta y la fácil? La cuestión es que tú irás contracorriente. Y cuando tomes esa decisión, cuando decidas dejar atrás lo que es cómodo y seguro, lo que algunos llaman sentido común, es solo el principio. A partir de ahí todo será más difícil, así que asegúrate de que esto es lo que quieres. Porque la salida fácil siempre estará ahí lista para borrarte. Solo tienes que recoger tus pies. Pero no lo harás, ¿o sí? Con cada paso viene la decisión de dar el siguiente. Vas por buen camino, pero no es momento de reflexionar sobre lo que has avanzado. Estás en una batalla con un oponente que no puedes ver, pero puedes sentirlo en tus talones, ¿no es cierto? Sientes que respira en tu cuello. ¿Sabes qué es eso? Eres tú, tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, todos alineados como un escuadrón listo para lanzarte fuera del cielo. Pero no pierdas la fe. Aunque están difíciles de derrotar, están lejos de ser invencibles. Recuerda, esto es trabajo duro, la batalla real entre tú y tu mente, tu cuerpo y el diablo en un hombro que te dice que esto es solo un juego, es una pérdida de tiempo. Tus oponentes son más fuertes que tú. Hunde esa voz de incertidumbre con el sonido de tus latidos. Quema tus propias dudas con un fuego encendido debajo de ti. Recuerda por qué estás luchando y no olvides que el ímpetu es una cruel amante que se puede voltear con el más mínimo error. Siempre está buscando un punto débil en tu armadura, ese pequeñísimo detalle para el cual olvidaste prepararte. Así que mientras el diablo esté oculto en los detalles, la pregunta sigue. ¿Es todo lo que puedes? ¿Estás seguro? Cuando la respuesta es sí, cuando has hecho todo lo posible para prepararte para la batalla, entonces es tiempo de ir adelante y audazmente enfrentar al enemigo. El enemigo interno. Solo que ahora debes llevar esa batalla a cielo abierto, a terreno hostil. Eres como un león en una manada de leones. Todos cazando a la misma presa elusiva con un hambre desesperada que dice: la victoria es lo único que puede mantenerte con vida. Entonces cree en esa voz que dice: puedes correr un poco más rápido y que puedes llegar un poco más lejos y que para ti las leyes de la física son solo una sugerencia. La suerte es el último deseo de aquellos que creen que la victoria puede suceder por accidente. El sudor, por otro lado, es para aquellos que saben que es una decisión. Ahora todo depende de ti. Es hora de levantarse. Está sonando el tiempo para tomar decisiones, para realizar cambios, para hacer transformaciones. Estamos en un momento en el que no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo, de muchísimos retos, de muchísimas necesidades y también donde tenemos que tener en cuenta todas las partes implicadas. Tenemos partes implicadas como los padres, como los directores de escuela, tenemos también la comunidad, al final son muchas partes las que dependen de nosotros como instituciones académicas. Les voy a pedir a mis compañeros, aquí está, para que ustedes vean el índice de temas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar hablando de si tenemos que tener o no miedo al cambio. Hay mucha gente que le tiene miedo al cambio en todas las instituciones, tanto del segmento público como del segmento privado, por supuesto en el ámbito de las empresas, en el sector público en general. Y vamos a ver cómo tenerle miedo al cambio no tiene mucho sentido, por lo que platicábamos hace un momento de que la única constante es que ya nada es constante. Profundizaremos en entender perfectamente qué significa el cambio. Después platicaremos de la estrategia, porque la única manera de poder hacer frente a una situación de cambio permanente es tener estrategias. Y como instituciones, los directores de escolares de México, tenemos que tener estrategias. Si no tenemos estrategias, vamos a estar al albur de las exégesis imprecisas. Cualquier cosa puede suceder. Tenemos que estar preparados para responder. Pero nos vamos a encontrar con dos enemigos. Las estrategias tienen dos enemigos y vamos a ponerles nombre y apellido a esos dos enemigos que van a intentar sabotear nuestras estrategias para dificultarnos el cambio.
cambio. Veremos cómo vencerlos, porque tenemos también que vencer a los enemigos. Tenemos que tener palancas, herramientas. Platicaremos de esas palancas y de esas herramientas. Y finalmente terminaremos el día de hoy hablando de la mentalidad, porque al final las respuestas están en nuestra mente, lo que los estadounidenses llaman el mindset, en nuestra forma de pensar, porque si pensamos correctamente, si tenemos las preguntas adecuadas, posiblemente encontraremos las respuestas y definitivamente tomaremos las acciones que requieren nuestras instituciones. Vamos a empezar con la primera parte, con la del miedo al cambio, y vamos a profundizar en este miedo, ¿no? Como decíamos, el miedo al cambio es algo muy común. Muchas personas tienen miedo al cambio y sin embargo no es algo muy normal, no es algo muy sensato tenerle miedo cuando hablamos de cosas tan comunes. Entonces les quiero empezar mostrando en el miedo al cambio, les quiero enseñar mostrando algunos titulares de lo que hemos vivido en estas fechas recientes. Fíjense, el coronavirus lo ha cambiado todo. Consumo digital, un antes y un después del COVID. La oficina que dejaste antes del COVID no será la misma a la que regresarás. Y también la vida después del COVID, nuevas normas, nuevas costumbres, nuevas formas de relacionarnos. Todo esto es lo que ha supuesto el COVID. El COVID, la nueva normalidad, ha cambiado por completo la certidumbre que teníamos. Y tenemos que estar preparados ante eso y tenemos que ser conscientes de que lo único que ha venido a enseñarnos el COVID-19 es la realidad del cambio. Ante esto tenemos que tomar decisiones y tenemos que ver por dónde vamos a tomar el rumbo. Ahora bien, yo les quiero enseñar esta imagen en la que hablamos de la resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad como profesionales, como directores escolares de México, nuestra capacidad de ser capaces de entender y de interiorizar y de canalizar el cambio y las transformaciones. Es nuestra oportunidad de hacer frente a la adversidad y de levantarnos posteriormente con más fuerza cuando sentimos que alguna realidad nos ha derribado, aunque sea solo por un instante. Y fíjense en todo el recorrido que hemos vivido a lo largo de estos últimos meses. Empezamos con el COVID aproximadamente en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril ya estábamos de lleno con toda esta nueva vida, con toda esta nueva forma de nuestro día a día. En el mes de junio entramos en la nueva normalidad y sin duda hemos vivido un proceso en el que en el primer momento pues teníamos dudas, teníamos incertidumbre, estábamos preocupados. Llega un momento en el que llegamos a la parte más honda del valle, donde sentimos que ya nos hemos caído y a partir de aquí nos empezamos a levantar. Cuando nos levantamos, de repente encontramos oportunidades como no sobreexponernos a las noticias del virus. Ya sabemos pues que lo que está pasando es preocupante, que es grave, pero no tenemos que estar martirizándonos y torturándonos con ellos todos los días. También vamos progresando, tenemos contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, desarrollamos metas realistas, empezamos a entender que esta es una realidad que no va a ser breve, que va a tener un periodo de duración. De hecho todavía estamos en ello. Se está hablando mucho de algunas vacunas. Yo estoy completamente convencido de que el año que viene vamos a tener vacunas en plural, pero todavía no tenemos fecha de la distribución, no tenemos un proceso, no tenemos un inventario. Estamos construyendo parte de la solución al problema. Ya nos dimos cuenta de que no era una cuestión de una semana o de 2 semanas. Progresamos, fuimos descubriendo nuevas formas de trabajar. Definitivamente encontramos el trabajo colaborativo, el trabajo remoto, con nuestros colaboradores, con los padres, con los alumnos. Tuvimos que utilizar la tecnología. Estamos en una época donde la tecnología ha sido una palanca para superar parte de estas adversidades y finalmente llegamos a 2 momentos clave. Generamos una actitud positiva ante todo lo que está sucediendo y finalmente buscamos un aprendizaje. En este punto estamos, en el del aprendizaje. Es muy importante sacar un aprendizaje, sacar un conocimiento, sacar una habilidad de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está sucediendo. Sin lugar a dudas hemos visto que el reto ha sido mayúsculo para el sector público, ha sido mayúsculo para las empresas y también lo ha sido para las instituciones académicas. En el ámbito del sector público, teóricamente, la mayor preocupación que deben de tener son los ciudadanos. Hemos visto cómo, dependiendo de la institución pública, ha intentado corresponder a su objetivo o a su propósito de maneras muy dispares. En el ámbito de las empresas privadas, su razón de ser es cuidar del cliente interno, que es el colaborador, y también responder a las necesidades del cliente externo. Hemos visto cómo las empresas han sufrido muchísimo, han tenido que adaptarse prácticamente de la noche a la mañana. No siempre y no todas han podido cubrir la expectativa de la manera que hubieran deseado. Y finalmente llegamos a las instituciones académicas, donde
donde se han roto un montón de paradigmas. Hemos pasado a un trabajo digital, hemos pasado a una comunicación digital. Todos los paradigmas que teníamos, todos los prejuicios se han visto superados y rotos en 1000 pedazos por el COVID-19. Y hemos visto como algunas instituciones académicas han sido capaces de dar el do de pecho, de corresponder de manera extraordinaria a la expectativa. Ya ha habido otras que han sufrido y que siguen sufriendo, que tienen problemas relacionados con el capital de trabajo, que tienen problemas con la implementación de la tecnología, que tienen problemas con el seguimiento y la comunicación con los padres. Este es un reto en el que todos entramos sin quererlo, pero en el que tenemos, como decimos desde hace un buen rato, que responder a lo que se espera de nosotros. La resiliencia es el camino. Tenemos que ser capaces de terminar de recorrer este camino. Y en este momento, ya como instituciones académicas, llevamos en esto 9 meses, ha sido todo un parto, señores. En 9 meses ya tenemos que haber llegado al punto en el que, aparte de desarrollar metas realistas para el año 2021, que está a la vuelta de la esquina, nos quedan nada, semanitas para el 2021, aparte de empezar a trazar objetivos y metas para este año, también estamos en un momento clave para sacar un aprendizaje, para voltear atrás, para utilizar algunos mecanismos del mundo empresarial, como por ejemplo el FODA, empezar a analizar lo que han sido nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas respecto al 2020, recapitulando hacia atrás, pero también hacia el 2021, pensando en el futuro. En este momento tenemos que ser resilientes, tenemos que tener la capacidad de recuperarnos del golpe, de enfrentar a la adversidad y de mirar al presente y al futuro con más fuerza que nunca. Así como hablamos del mindset, de esta forma de pensar que es la resiliencia, es importante también que tengamos en cuenta algunos aspectos más. A ver, estoy teniendo algunos problemas con mi cursor, le voy a pedir a mis compañeros si me pueden ayudar. Una más, por favor. 3 más, si me ayudan con 3 más. Fíjense, cuando hablamos de los cambios, yo quiero romper también más paradigmas con ustedes. Cuando hablamos de los cambios, hablamos de algo común y de algo normal. Quiero enseñarles 2 gráficas, ¿no? Fíjense todo lo que ha cambiado la industria textil, la industria de la indumentaria. En 1940 aparece la ropa formal. En 1950 el prêt-à-porter, la moda, es la época en la que empieza a destacar después de la Segunda Guerra Mundial y de una manera ya muy firme personajes como Coco Chanel. En 1960 los jeans, la minifalda. En los 80 la ropa importada. En los 90 aparece la ropa interior a la vista. Pues no era interior. En el 2000 aparece la tecnología aplicada a la ropa. Y hoy en día, A.C mayúscula punto, que no es antes de Cristo, es antes del COVID. Hoy en día, antes del COVID, veíamos los desfiles en París, en Milán, en Roma, donde algunas modelos desfilaban con ropa realizada con cristales LED que tenían la cualidad de cambiar de color de acuerdo a su estado de Facebook. Señores, estamos hablando de 1940, no de 1490. Y fíjense todo lo que ha cambiado la industria textil. Ustedes miran, oye Domingo, es un ejemplo afortunado, pero pues me has dado uno, tengo otro para ustedes. Vamos a hablar de los medios de comunicación. En la década de 1940 predomina el cine. Cine mayoritariamente mudo todavía y por supuesto en blanco y negro. En la década de 1950 aparece la televisión, unas televisiones enormes, le contarán ustedes a sus nietos que no es una leyenda urbana, televisiones enormes, gigantescas, cajas de madera y además en blanco y negro. En los 60 es la época de las revistas. Tener una suscripción a una revista era lo más fashion, lo más chic, lo más vanguardista. Denle hoy a un millennial, nacidos en su rango amplio entre el año 1980 y el año 1985. Denle ustedes hoy a un millennial una revista y verán cómo entra en shock. ¿Esto qué? Porque ya no ve la revista, lo que está viendo son los árboles talados. Hubo una época en que tener una suscripción a una revista era lo más moderno y lo más actual. En 1970 resurge la radio. ¿Quién la mató? La radio tiene una cualidad a diferencia de la televisión. Para que yo con la televisión pueda cubrir una noticia con calidad, necesito una unidad móvil, conexión satelital y por supuesto necesito un equipo, un regidor, un camarógrafo y un presentador. En la radio yo puedo marcar por teléfono desde cualquier lugar y contar la noticia que estoy viviendo. El auténtico adversario de la radio nunca fue la televisión, el auténtico adversario de la radio son las redes sociales. En 1980 aparece la televisión en color, esto no es del inicio de los tiempos. En 1990 los primeros grandes formatos de televisión, aparece el Big Brother, Gran Hermano, aparece Oprah. En la época de la década de 2000 llega el auge del DVD. Señores, ¿quién tiene hoy un DVD si es de museo? Hay gente que me dice, Domingo, yo no tengo DVD, yo tengo Blu-ray. El Blu-ray también es de museo. Estamos en la época de Netflix, de Amazon Prime, en la época de HBO, en la época reciente de Disney Plus, en la época de Spotify, en la época de Tidal, contenidos bajo demanda en streaming cuando quieres, como quieres, donde quieres.
y al precio que quieres. Oigan, todos nosotros o la mayoría es probable que hayamos tenido DVDs y hoy en día el DVD parece un dinosaurio. Me dirán, oye Domingo, pero eso tiene que ver con las crisis. Llega una crisis y todo lo cambia. Y les digo, tienen ustedes toda la razón. La pregunta no es cuándo ha habido crisis. La pregunta es cuándo no ha habido crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, las crisis han sido una constante. Hemos tenido crisis en el 52, en el 55, en el 59, en el 62, en el 71, en el 75, en el 77, en el 81, en el 86, en el 89, en el 91, en el 2001 y en el 2008-2009. La crisis del 2008-2009 es la crisis de las hipotecas basura, la crisis subprime. Esto ya es el Pleistoceno superior con los dinosaurios. Esto ya está lejísimos. Del año 2008-2009 en adelante hemos tenido la crisis arancelaria, las crisis de divisas, la crisis de Argentina, la crisis de Venezuela y ahora la crisis del COVID-19. Por lo tanto, no debe de sorprendernos una crisis. La crisis es algo normal. Quiero que vean 3 imágenes más. Me ayudan mis compañeros dándole 3 veces, por favor, a la presentación, si son tan amables. A ver si me pueden ayudar 3 veces a la presentación. Estoy teniendo problema con el cursor. Siempre estas cosas pasan de repente. La pila, ¿saben? Pues se me acabó la pila del cursor. Cosas así que pasan con el clicker, ¿no? 2 veces más, por favor, si me ayudan. Fíjense, les quiero mostrar algo. Esto es lo que yo llamo la teoría de los vasos comunicantes. ¿Qué es la teoría de los vasos comunicantes? No solamente estamos hablando de cambios en una industria determinada, sino cómo los cambios en una industria determinada tienen repercusiones en otras industrias. Por ejemplo, fíjense que en la década de 1970 en la alimentación aparecen los snacks, las botanas. Fíjense lo que pasa en la industria de los servicios. Aparecen los seguros de salud y aparecen los gimnasios. Fíjense lo que pasa en la industria de la alimentación de los 80. Aparece la comida chatarra, la fast food. Fíjense lo que pasa en los servicios. En 1980 aparecen las clínicas para adelgazar. No sé si será el efecto mariposa o no, pero la realidad es que un cambio en una industria tiene efectos en otras industrias. Y les digo algo, la verdad es que no nos ponemos de acuerdo en nada. Cuando hablamos de alimentación en 1940, el almuerzo a la 1, a las 2 de la tarde era la comida principal. En la década de 1960, la comida principal era la cena, antes de irnos a dormir. Y hoy en día, todos nos dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Porque así es el ser humano cambia, evoluciona, está también en una constante transformación. Les voy a pedir a mis compañeros si me pueden ayudar a pasar a la siguiente presentación. Ahora bien, ¿me ayudan con 4 clics, por favor? Les quiero mostrar, ahí está, perfecto. Les quiero mostrar esta cita de Roberto Goizueta. Hay mucha gente que piensa que ante el cambio, yo lo que tengo es que adaptarme. Seguro han escuchado alguna vez la famosa cita de que si hubiera un holocausto nuclear, las únicas que sobrevivirían serían las cucarachas. Lo cierto es que es falso. Si hubiera un holocausto nuclear, también fallecerían las cucarachas. Pero la lógica que hay detrás de eso es que las cucarachas tienen una enorme capacidad de adaptación. Yo les digo, no se conformen con adaptarse. Adaptarse no es suficiente. Adaptarse no hace la diferencia. Fíjense lo que dice Roberto Goizueta, quien fue presidente, primero CEO y luego presidente de Coca-Cola durante 2 décadas. Decía, si piensas que podrás dirigir tu negocio en los próximos 10 años, como lo hiciste en los 10 últimos, estás muy equivocado. Para triunfar, tienes que alterar el presente. Dicho de otro modo, no se trata de que ustedes se adapten al cambio. No, claro que no. Eso es poco ambicioso. Eso les va a permitir sobrevivir. ¿Quieren ustedes sobrevivir como las cucarachas? Posiblemente lo logren si ustedes se adaptan. Pero ¿quieren ustedes triunfar? ¿Quieren ser exitosos? Pues no se conformen con adaptarse. Tienen que hacer el cambio. Perderle el miedo y hacerlo, alterar el presente, ser agentes de transformación. ¿Por qué esperar a ver lo que hacen los otros colegios? ¿Por qué esperar a ver lo que me piden los padres? ¿Por qué esperar a ver qué tecnología aparece? ¿Por qué nosotros no nos adelantamos, no hacemos el cambio? ¿Por qué esperarnos? Si sabemos que el cambio es algo común, si sabemos que hay crisis y que las crisis van a ser permanentes, la pregunta es, ¿a qué esperamos? ¿Por qué esperar a que llegue el golpe? ¿Por qué no adelantarnos al golpe? ¿Me ayudan, por favor, a adelantar nuevamente? Les quiero enseñar una historia para que dimensionemos la importancia de adaptarnos al cambio. Hay una compañía que en el año 1962 ganaba $1.000 millones en ventas, que ustedes ya saben, valor presente neto, al año 2020 es una cantidad infinitamente mayor. Esa compañía en 1971 tenía el 90% de la cuota de mercado. O sea, habían otros competidores, pero la verdad es que prácticamente él era el auténtico jugador, no era la estrella. Todos querían trabajar para esa compañía y por ella pasaron los mejores. Esa empresa que fue increíblemente innovadora, en el año 1975, en sus laboratorios de Rochester en New York, desarrolla algo increíble, algo fantástico. ¿Y saben qué? Decide que no lo va a lanzar al mercado.
porque cuando crees que lo tienes todo, el peligro de cambiar el presente es que puedes llegar a perder cosas. Esta compañía tardó más de 20 años en lanzar ese desarrollo tecnológico que realizó. ¿Y saben qué? Que cuando lanzó al mercado ese desarrollo ya era demasiado tarde. Les quiero contar la historia de una compañía por todos conocida. Quiero compartirles la historia de Kodak. ¿Me ayudan, por favor? La lección de Kodak. Este es el tema de hoy. Esta compañía de 131 años, pionera en la industria fotográfica, terminó en las cortes de bancarrota. ¿Por qué? Necesitaba vender patentes y otros activos para poder cumplir con los compromisos con sus empleados. Con menos responsabilidades y más capital se concentraría en el negocio de las impresoras digitales comerciales con la idea de volver al camino de las ganancias. Era una muerte anunciada, claramente. La compañía venía desangrándose desde el 2003. Ha eliminado de su nómina 47,000 empleados y ha cerrado 13 plantas de producción de película, papel y químicos, además de cerrar 130 laboratorios. O sea, en money, en dinero, 3.400 millones de dólares en recortes. Pero eso no fue suficiente. Las ventas seguían cayendo y había una necesidad de efectivo. El último tanque de oxígeno era una demanda por violación de patentes presentada en contra de Apple y Research in Motion. Kodak esperaba recibir cerca de $1.000 millones en ingresos. El problema es que la decisión fue pospuesta y Kodak ya no pudo esperar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas razones que pueden explicar el ocaso, como el exceso de productos, demasiado endeudamiento, la competencia, el ambiente económico, y bueno, la lista sigue y sigue y sigue. Pero el principio del fin de Kodak no está en el 2012 o en el 2003, sino en 1975. Es durante el invierno de ese año en un laboratorio de Kodak en Rochester, New York, donde se creó el primer prototipo de la cámara digital. Kodak logró convertir la luz en contenido digital y ese contenido digital podía ser, además, impreso en papel fotográfico. Incluso lograron lanzar la primera cámara digital para el consumidor en 1995. Entonces, ¿cómo puede ser que la creadora y fabricante de la primera cámara digital no está hoy en la misma liga de Sony, de Nikon, de Canon, sino en las cortes de bancarrota? ¿Saben qué? No abrazó el futuro. Los líderes de Kodak fallaron al no prepararse para el futuro digital lo suficientemente rápido. Y cuando se dieron cuenta, actuaron de forma lenta, siguieron con la misma estrategia tradicional, se resistieron a incorporar el concepto digital en su negocio principal. Esa es la lección de Kodak. Aquellos que no ven el futuro y se ciegan en rechazar la inevitable evolución de la sociedad, terminan cavando su propia tumba. Toma nota. Les decía, qué vigente, ¿verdad? La historia de Kodak está de plena actualidad. El riesgo de no digitalizarnos, fíjense que estamos hablando de una década atrás, del 2012, ¿no? Y cómo en 2012 ya nos advertían del riesgo de no abrazar el futuro. Eso es lo que le pasó a Kodak. Lo que le pasó a Kodak es que cuando tienes el 90, el 80% de la cuota de mercado, cuando eres una compañía increíblemente exitosa, crees que tienes el poder y la fuerza de poder detener el tiempo. Y la verdad es que hasta que una gran empresa de biotecnología no lo evite, hasta ahora nosotros no matamos el tiempo todavía nos mata a nosotros. Y no tomar decisiones tiene un costo y un precio elevadísimo. Comentaba con algunas personas antes de empezar esta plática del día de hoy, de un vicerrector de una universidad con el que yo platicaba años atrás. Estamos platicando hace como 3 o 4 años. No se crean que tanto tiempo. Y le decía, oye, ¿por qué no hacemos algún programa digital o híbrido que sea parcialmente presencial y parcialmente digital? Y me decía esta persona, nosotros nunca haremos eso. Pues como creen, llegó el COVID a verlos. Y todos los programas, licenciaturas, posgrados, diplomados, cursos, reuniones, todos se pasaron a digital. Señores, tenemos que tener una mentalidad abierta para poder romper paradigmas, pero no se conformen con adaptarse al cambio. Porque Kodak en el 75 pudo haber hecho el cambio. Imagínense lo que hubiera sido si en el año 75 hubiera lanzado las cámaras digitales. En el año 1969, el comandante Armstrong y el capitán Aldrin llegan a la Luna y pisan nuestro satélite.
Y sabemos que lo pisan porque esas imágenes fueron inmortalizadas con una cámara de Kodak. Kodak fue capaz de llegar a la luna y, sin embargo, no fue capaz de crear el futuro. Fíjense, tantas industrias que fueron fundamentales o en las que Kodak fue fundamental, como el cine, como la imagen, como la fotografía. Hoy en día Kodak es una sombra de lo que fue. Probablemente muchos de ustedes han tenido a lo largo de su vida un dispositivo de la marca Nokia, un celular. A lo mejor no solamente uno, más de uno. Yo he tenido como 2 o 3 en mi vida de Nokia, ¿no? ¿Cuántos tienen hoy un terminal de la marca Nokia? ¿Cuántos de los que me ven? Posiblemente ninguno. Hay veces que hago esta pregunta y de repente me dice alguna persona, yo tengo un Nokia. Hombre, voy y me tomo un selfie con esa persona. Es algo digno de subir a redes sociales. La realidad es que Nokia lo fue todo. En el año 2004 era el gran líder en la parte de terminales celulares. Y les voy a decir una cosa, no solamente era el gran líder en la parte, muchas gracias, muy amable, en la parte de dispositivos celulares, sino que tenía el 40% de la cuota de mercado. Ustedes me dirán, oye, Domingo, ¿qué es el 40% de la cuota de mercado? Cuando, pues, me estás diciendo que Kodak tenía el 90%. Bueno, es que hoy en día el gran líder es Samsung. Samsung no tiene ni siquiera el 20% de la cuota de mercado. Y no saben cuál es la moraleja. La moraleja es que en esta época en la que Kodak prácticamente es una sombra de lo que fue y en la que Nokia también lo es, sin embargo es la época en la que más terminales celulares tenemos y en las que más fotografías hacemos. No deja de ser una moraleja y no deja de ser un aprendizaje que la falta de adaptación al cambio es al final muy cara y es lo que más les ha costado a estas grandes compañías. Muy bien, les voy a pedir a mis compañeros si me pueden ayudar a pasar a la siguiente diapositiva. Parémonos aquí un segundo. Todo esto que hemos platicado hasta ahora, la única manera de estar preparado ante el cambio, de ser resiliente y sobre todo de poder crear el cambio es tener una estrategia. Si no tenemos estrategia no tenemos nada. Hay mucha gente que dice, no, Domingo, yo tengo una estrategia. ¿Sí? ¿En serio? ¿Cuál es tu estrategia? Voy a hacer una página web. No, eso no es una estrategia. Ese es un medio, no es un fin. Oye, voy a poner tal tecnología, voy a darle a mis profesores tal capacitación. Eso no es un objetivo, eso no es un fin, eso es un medio. Dime cuáles son tus metas, dime cuáles son tus objetivos y dímelo para los próximos 3 años. No te quedes solamente en el año 2021. Si lo vas a hacer, hazlo bien. Crea el futuro, altera el presente, pon unos objetivos. Sin estrategia no lograremos estar preparados para sacarle el máximo provecho al cambio e incluso para convertirnos nosotros en agentes de cambio. Le voy a pedir a mis compañeros que entremos ya de lleno para ver qué es la estrategia. Una más, por favor. Les quiero hablar de la estrategia. Me ayudan con 3 clics más, si son tan amables. Aquí 2 más. Miren, les quiero platicar de este señor que están viendo en imágenes. Este señor es Michael Porter. Michael Porter es profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, ya es un señor de una edad un poquito avanzada, que un día se hace una pregunta en su oficina. Se pregunta, ¿por qué fracasan las organizaciones? ¿Qué hacen mal las organizaciones para no triunfar, para no ser capaces de construir el futuro? Y se pregunta, ¿será que el problema está en las ventas? ¿Que tienen que vender más? ¿Será que el problema está en los procesos? Y llega a una conclusión, no, el problema no son ni la tecnología, ni los procesos, ni siquiera las personas. El problema es el cambio. No son capaces de adaptarse y de crear el cambio. El cambio las deja tocadas, heridas de muerte, y ya no son capaces de reaccionar. Y entonces se hace una segunda pregunta a Michael Porter, porque la clave no está en la respuesta, señores. Las claves están en las preguntas. La segunda pregunta que se hace Michael Porter es, ok, ¿y cómo podemos responder a esta situación? Y vuelve a pensar, ¿talento? Y dice, el talento es muy importante, pero no. La tecnología es clave, pero no. Finalmente dice, no. Lo fundamental es disponer de estrategia. Y Michael Porter empieza a escribir un montón de libros sobre estrategia y empieza a platicar. Por ejemplo, ya les muestro uno que es estrategia competitiva. Michael Porter se hace muy famoso, muy popular y muy rico, hablando de la estrategia, porque dice, si no tienes rumbo, no vas a llegar muy lejos. Lo que decía el célebre intelectual Séneca, en el siglo I después de Cristo, Séneca sirvió a 4 emperadores, entre ellos al emperador Calígula, era todo un superviviente, y decía Séneca que el viento nunca sopla favorable para el que no sabe a dónde va. Tenemos que fijar rumbo, tenemos que crear un mapa del tesoro. Ese mapa del tesoro, ese rumbo es la estrategia. ¿Me ayudan, por favor? Una diapositiva más, 2 más. Cuando hablamos de estrategia, ustedes me dirán, oye, Domingo, ¿y a qué te refieres por estrategia? Fíjense, por estrategia nos referimos a medidas que sirven para crecer la organización, tanto con clientes internos, colaboradores, como con clientes externos, clientes finales. También atraer y satisfacer a los alumnos, a los padres, a nuestros colaboradores que también son fundamentales en el día a día.
competir con éxito, porque al final sí hay una competencia reñida. Hay una competencia reñida por disponer de los mejores alumnos, por disponer de las mejores calificaciones, por mejorar el desempeño escolar. También realizar operaciones, porque al final una institución académica, ya bien sea pública o privada, ustedes saben que se maneja de acuerdo a unos procesos y a una operación. Tiene unos horarios, tiene unas descripciones de puesto, tiene unas actividades, también para competir con éxito y finalmente para alcanzar altos niveles de desempeño, para que nuestros alumnos sean los mejores posibles, tengan una carrera prometedora en el futuro, porque nuestro producto final es alguien que viene a cambiar el país, es alguien que viene a mejorar México, porque no importa el mundo que nosotros vivimos, importa el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Innovar es un ejemplo de estrategia. Innovar, que es prepararnos para ese cambio, y hacer ese cambio forma parte de esa visión estratégica. Y les digo una cosa, una organización que es capaz de tener una estrategia, por ejemplo, que es capaz de crear en su ADN la innovación, una cultura creativa, consigue una ventaja competitiva. Eso es lo que nos dice Michael Porter. La ventaja competitiva, como su nombre indica, es ir un paso por delante de los demás. Y ese paso por delante de los demás es lo que hace que nos prefieran y que los participantes de nuestra institución se sientan orgullosos y comprometidos con ella. ¿Me ayudan, por favor, con una lámina más? Les quiero enseñar una más, por favor. Todas las empresas, todas las instituciones que han desarrollado estrategias. ¿Me ayudan, por favor, que veamos algunos logotipos, si son tan amables? Ahí están. Todas estas instituciones que están, una vez para atrás, por favor. Estas sean. Todas las que están viendo ahí son empresas, instituciones, organizaciones que desarrollaron estrategias, que tuvieron este pensamiento: ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué objetivos quiero poner? ¿Cómo hago el cambio en el día a día? ¿Cómo establezco una cultura que haga que mi gente sea proactiva, que me dé ideas, que tenga iniciativas? Aquí tenemos a Toyota, por ejemplo. Toyota cambió todo su sistema de producción. Tenemos a Pixar, llevó una tecnología nueva a la industria del cine, la industria de la computación y de la animación. Tenemos a Inditex, las empresas o la empresa, el holding, que entre otras incluye a Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, grandes compañías, Uterco o hizo Zara Home, que puso primero al cliente y después al producto, en una época en que primero iba el producto y luego iba el cliente. Cirque du Soleil cambió el entretenimiento. El circo era para niños. Cirque du Soleil le dio un cambio y lo convirtió en un espectáculo para adultos. Farmacias similares. Tengo que conseguir vender medicamentos a la base de la pirámide, a las personas más desfavorecidas, a las que menos recursos tienen. Tengo que encontrar la manera de darles la oportunidad de que tengan medicamentos. ¿Qué me dicen de Google? Hoy en día, nuestro correo electrónico, por ejemplo, puede ser Gmail. Hoy en día, cuando tenemos una búsqueda, la hacemos en Google. ¿Saben cuál es la página más visitada del mundo en Internet? Google. Es la página más visitada. En México tiene más del 90% de la cuota de mercado en búsquedas, en laptop, computadora y en celular. ¿Y qué me dicen de instituciones académicas? Una escuela de negocios como el IES o una universidad como Harvard. Me dirán: oye, Domingo, me estás comparando con Harvard y con el IES. Claro, ¿con quién quieres que te compare? Te comparo con los mejores, porque es la única manera de convertirte en la mejor. Porque si te comparas con los malos, te haces trampas. Ahí a lo mejor les ganas, pero no se trata de ganar, se trata de mejorar. Tiene un libro fantástico Simon Sinek que se llama The Infinite Game, en español El Juego Infinito, donde nos cuenta Simon Sinek que ya no se trata de ganar, que en el mundo actual no quieras ganar a los demás, que de lo que se trata es de seguir jugando, de seguir en el juego. Y la única manera de seguir jugando y de seguir en el juego es innovar, es hacer el cambio. ¿Me ayudan, por favor, con una nueva lámina? Fíjense, una cita para cerrar este bloque. A pesar de todo lo que hemos hablado de la estrategia, fíjense el enorme problema. El 70% de las estrategias terminan fracasando. A pesar de que yo me tardé mucho tiempo, yo le hice caso a Domingo, y le hice caso al CEM, y le hice caso a la ADEM, y por todo ello desarrollé una estrategia para pensar el futuro de los próximos 3 años de mi institución, para fijar objetivos y para innovar, para hacer el cambio, para alterar el presente. ¿Y cómo crees, Domingo? No se llevó a cabo. ¿Saben por qué? ¿Por qué el 70% de las estrategias fracasan? Porque al final tienen 2 enemigos. Y esos 2 enemigos están dispuestos a sabotear todas sus estrategias. ¿Me ayudan, por favor, a pasar a la siguiente lámina? Porque les quiero hablar ya de los 2 enemigos de la estrategia. ¿Me ayudan 2 veces más, por favor? ¿Una más? Estos son los 2 malditos enemigos que tienen sus estrategias: la actitud y la ejecución.
Y estos dos enemigos quieren sabotear sus esfuerzos, quieren sabotear su capacidad de resiliencia para adaptarse al cambio y para crear el cambio. Y van a aparecer en algún momento, van a aparecer en su vida, usted que es director de un centro escolar, pero también va a aparecer alrededor de ustedes, va a aparecer con sus colaboradores, con sus personas de confianza, a veces hasta con los padres, con los alumnos, con el sector público, con el legislador. Va a aparecer la resistencia, porque la resistencia es algo muy común, aunque también sea algo muy absurdo. Vamos a ir desgranando a qué me refiero por estos dos enemigos de la actitud y de la ejecución. ¿Me ayudan, por favor? Vamos a entrar ya de pleno, aquí está perfecto. Hablar del problema de actitud, la zona de confort. Fíjense, las personas estamos confeccionadas para buscar patrones, para buscar momentos, para buscar personas, para buscar situaciones que nos crean certidumbre, que nos crean seguridad, que son previsibles. En una época en que, como vimos, ya no podemos aspirar a la certidumbre y no podemos aspirar a la estabilidad, porque esa certidumbre y esa estabilidad tienen fecha de caducidad y cada vez esa fecha de caducidad es más breve. Y aparece la zona de confort, que es esa superstición de que yo estoy en un lugar donde me siento cómodo y puedo permanecer mucho tiempo ahí. Y esa zona de confort nos crea seguridad y nos da mucho miedo salir de ella. Nos da pánico movernos de la zona de confort, sin darnos cuenta de que solamente saliendo de la zona de confort, solamente teniendo una actitud abierta al cambio, abierta a la innovación, solamente así llegaremos a la zona de aprendizaje. Y de la zona de aprendizaje, aprendiendo de ahí, podremos conseguir nuevos éxitos. Ahora, les voy a decir una cosa. Sí, claro, hay riesgos. Salir de lo conocido, salir de lo predecible, nos abre la posibilidad de que nos podamos equivocar y podamos cometer errores. Pero ustedes saben qué pasa cuando nos caemos. Cuando nos caemos, lo que tenemos que hacer es levantarnos. ¿Me ayudan, por favor, con el video, si son tan amables? Sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship. So they're really relying on getting a lot of points from her this weekend. And she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Dorniden falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dorniden. Can she pull it off? She's moving to third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming out strong. Dorniden all the way. Dorniden. She did it. Wow, unbelievable. That Miren, nuestra amiga llevaba 2 años preparando esta carrera. 2 años. Y de repente se cae. Tiene mala pata, perdón por el chiste. Y ante esta situación tiene 3 alternativas. La primera, quedarse llorando en el suelo. Qué mala suerte. Diosito no vino a verme, 2 años preparando y me caí. La segunda, levantarse y llegar andando a la meta. Porque es una loser, pero tiene dignidad. Y la tercera es levantarse y correr más rápido. Ya, ¿y qué pasó? El problema no es cometer errores, el problema es no sacar un aprendizaje del error. Señores, no hay que tener miedo a tener miedo. Ese miedo paralizante que decía el literato Azorín. Hay que superar ese miedo, porque solamente superando ese miedo podremos tener una actitud que nos lleve a conseguir grandes cosas. Pero este es el primer enemigo, la actitud. De repente la actitud nos flaquea, nos debilita, tenemos miedo a equivocarnos y por ese miedo a equivocarnos al final no tomamos decisiones. El segundo enemigo es lo que conocemos como el torbellino. ¿Qué es el torbellino? Oye, Domingo, yo lo tenía todo planeado. Yo tenía el día de hoy perfectamente programado, con una agenda, y de repente pasó un imprevisto. Y ese imprevisto, ¿qué pasó? Cambió todos mis planes, cambió toda mi agenda. Pues, ¿qué le hago? Oigan, eso es lo normal. Lo normal en una institución académica o en una empresa es que de repente, de vez en cuando, aparezcan cosas que no están previstas. Porque el mundo es así, porque el mundo cambia, las personas cambian, las preferencias cambian, los competidores cambian, la regulación cambia, y de repente llegan imprevistos.
Y no pasa nada porque llega un imprevisto. Lo que pasa es que cuando llega ese imprevisto, muchas veces no terminamos ejecutando, no terminamos haciendo lo que dijimos en nuestro plan que haríamos, en nuestra agenda, en nuestro programa para los próximos 3 años, en nuestros objetivos, en nuestras tácticas, y no lo hacemos. Y les digo una cosa, al final, como dice Stephen Covey en la obra Las 4 disciplinas de la ejecución, les voy a contar una cosa. Al final, ejecutar o no ejecutar depende de las personas. Las personas ejecutan o no ejecutan. Tenemos que lograr que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan porque ellas quieran hacerlo. Y les digo algo, tenemos que empezar a buscar soluciones distintas. No podemos pretender obtener resultados diferentes si siempre practicamos las mismas recetas. Si queremos lograr cosas distintas, tenemos que poner en marcha oportunidades, acciones, formas de pensar sin iguales, que sean distintas de las anteriores. Y decía Einstein que una mente que se ensancha nunca vuelve a su estado original. Fíjense esta forma de pensar diferente para conseguir resultados distintos, ¿cómo lo plantearon en Suecia? En Suecia se encuentran con un reto. El reto con el que se encuentran son los niveles de obesidad. Los niveles de obesidad, están creciendo demasiado rápido y eso empieza a preocupar a las instituciones públicas y también a muchas compañías. Y se preguntan, oye, ¿cómo podemos hacer para bajar los niveles de obesidad? Y alguien dice, oye, pues tenemos que conseguir que la gente haga un poquito más de ejercicio. Bien, perfecto, compramos la idea. ¿Cómo logramos que la mayoría de personas hagan ejercicio un ratito todos los días? Y entonces empiezan a lanzar ideas, empiezan a preguntarse cómo lograrlo. Y se dan cuenta de que la mayoría de las personas en Suecia suelen utilizar el metro para transportarse. Y dicen, oye, ¿cómo logramos que en el metro, que es el punto donde hay más concentración de personas, la gente haga un poquito de ejercicio? Y entonces uno dice, ¿qué tal que no les animamos a que suban por las escaleras manuales, en lugar de subir por las escaleras automáticas o por los elevadores? ¿Cómo lo logramos? Y dice una persona, vamos a poner un cartel enorme que diga la obesidad mata, como los carteles del tabaco. Y dice la persona que está liderando la sesión creativa, oye, pero eso es jugar con el miedo de las personas. Necesitamos que las personas lo hagan porque quieren hacerlo, no por el miedo. Dice otro, ya tengo la solución. Vamos a estropear los elevadores y las escaleras automáticas para que sí o sí tengan que utilizar las escaleras manuales. Pero vuelve a decir el líder de esa tormenta de ideas, oye, pero estamos obligándolos a hacerlo. Eso no es sustentable. En el momento en el que vuelvan a funcionar las escaleras automáticas, volverán a las escaleras automáticas. Necesitamos que ellos lo hagan porque quieran hacerlo. Y necesitamos que lo hagan una vez. Solo que lo hagan una vez, se darán cuenta de que lo pueden volver a hacer. Tenemos que animarlos a que lo prueben una sola ocasión y creemos el precedente. Y entonces llegan a la conclusión de que no hay mejor manera para ser fieles a la libertad que jugar con las personas y demostrarles que si quieren, pueden. ¿Me ayudan, por favor, con el video?
solamente de darte un incentivo para que pruebes a hacer las cosas de manera distinta. Y te darás cuenta de que puedes, porque la resistencia al cambio tiene 3 niveles. El primero es el no sé, el siguiente es el no puedo y el tercero es el no quiero. Si yo te demuestro que sabes y que puedes, solo tengo que darte un estímulo para que quieras. Y ya se ha creado el precedente, porque el torbellino siempre va a existir, siempre va a haber problemas con la ejecución, siempre en todos los segmentos, en todos los momentos, siempre va a aparecer ese enemigo. La pregunta es cómo vamos a crear las condiciones para conseguir vencerlo. Ahora bien, hablando de eso, pues una cita de Carlos Llano, fundador de la Universidad Panamericana, del IPA y del ICAMI, dice Carlos Llano que más vale ponerse la meta de la excelencia y no lograrla que la de la mediocridad y conseguirla. Si nosotros no ponemos palancas y no les ponemos frente o les hacemos frente a estos 2 enemigos, la verdad es que nunca podremos llegar a convertir nuestras instituciones en instituciones excelentes. Señores, pónganse la meta de la excelencia, aunque no la logren, no se conformen nunca jamás con la mediocridad. Ahora, ustedes miran, bien Domingo, pero ¿cómo vencemos a los enemigos? Ya me pusiste el miedito en el cuerpo. Ahora dime cómo vencemos a esos enemigos para que nuestra institución, para que nosotros, como directores escolares, podamos triunfar en un ambiente de permanente cambio. Pues miren, les quiero lanzar 4 ideas y ahora se las voy a desarrollar, no se preocupen ustedes. La primera, hay que darle la vuelta a las cosas. No hablemos de problemas, hablemos de oportunidades. Ahora les cuento cómo. Segunda, necesito que trabajen 3 frentes, que se dediquen a mejorar 3 áreas: el liderazgo, la humildad y la excelencia. Ahora les contaré cómo. Tercera, hay que apostar siempre por crear valor. Ya lo decía el célebre poeta Antonio Machado, que es de necios confundir valor y precio. Hay que dar siempre valor. Y finalmente, no basta con todo lo anterior, nos lo tenemos que creer. Vamos a ir una por una. Lo primero, cuando tenemos un problema o tenemos un reto o tenemos un desafío en nuestra institución, por favor, no lo eviten. Evitar el problema, evitar el reto, evitar el desafío no hace que desaparezca y lo más importante, no lo resuelve. Esconder algo debajo de la alfombra no resuelve absolutamente nada. Ahora, se vale que nos aislemos, que nos alejemos, que reflexionemos. Por supuesto que se vale, porque no somos robots. Si actuamos como robots, les tengo que decir algo, antes o después no tenemos ningún futuro, porque los robots no comen, no duermen, no tienen sueldo, no pagan impuestos. Los robots siempre van a ser más competitivos que nosotros. Así que no actuemos como robots, actuemos como personas. Se vale pensar ante un desafío, ante un reto o ante un problema. Y por supuesto, se vale levantar la mano, pedir consejo, apoyarse en otros. Todo lo que sabemos en la vida, todo, sin excepción, nos lo han enseñado. Nos han enseñado a andar, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a nadar, a montar en bicicleta, nos han enseñado a bailar. Todo lo que sabemos nos lo ha enseñado alguien. Y sin embargo llegamos a un momento de nuestra vida donde ya no queremos pedir ayuda. Fíjense lo que dice Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China y fundador de Alibaba, el retail online. Dice que las oportunidades están donde hay problemas y gente quejándose. Ahí es donde está tu oportunidad de dejar huella, tu oportunidad de hacer la diferencia. No le tengas miedo al problema. El problema es una excelente oportunidad. Quiero que pienses en tu mente como un cofre del tesoro, y que abras ese cofre. Saca la palabra problema. La palabra problema no te aporta nada, no te hace crecer, no te desafía, no te reta, no te genera mejores clientes, no te genera mayor satisfacción, no hace que los demás estén contentos contigo, no te aporta nada. Saca de tu cofre, saca de tu mente la palabra problema, y en ese espacio que liberaste, inserta la palabra oportunidad, porque la oportunidad sí te va a hacer crecer, sí va a dar satisfacción a los demás, sí te va a hacer admirable y sí va a hacer que tu institución sea mejor que nunca. Así que olvídate del problema, cambia tu chip, cambia tu mente. No se trata de problemas, de lo que se trata es de oportunidades. Ahora, necesito que trabajes 3 frentes. Y esos 3 frentes los tienes que trabajar tú, director de escuela, persona de confianza en una institución académica. Necesito que trabajes 3 frentes que son fundamentales. Y esto depende de ti. No depende del instante ni depende de un ser superior. Esto depende de que quieras hacerlo porque es importante para ti. Lo primero, tenemos que trabajar el liderazgo. Fíjate qué interesante es esta parte. El auténtico liderazgo no es aquel en el que influimos sobre nuestros clientes o sobre nuestros colaboradores porque ellos sean débiles, sino porque nuestra razón, motivo de acción y nuestras convicciones son fuertes.
fuertes. Y te quiero decir algo, en el auténtico liderazgo no estamos hablando de algo que se mueva en el ámbito de los sentimientos. Me encanta que cuando llegue el Domum, si es una persona creyente y católica, le des una donación a la Iglesia Católica. Me encanta que veas una película dramática y llores. Y me encanta que siempre estés dispuesto a ayudar a cualquier persona que te encuentras. Eso te convierte en una persona magistral, una persona estupenda, pero no te convierte en un líder. Claro que no. Necesito que trabajes tu liderazgo, y el liderazgo se mueve en el ámbito de los comportamientos, de las acciones. Tienes que poner el ejemplo. Pon el ejemplo. Eso es el auténtico líder. No se trata de tus sentimientos, se trata de tus comportamientos. Llegar el primero, ayudar siempre a los demás, planear el futuro, encontrar el cómo sí, no rendirse, ser resiliente, siempre encontrar la manera de innovar y de darle lo mejor a las personas que forman parte de tu comunidad académica. El segundo frente es la humildad. Y hay una estrecha vinculación entre el liderazgo y la humildad. No puedes ser líder si no eres humilde. La humildad es solamente un ingrediente más de la receta del liderazgo, pero es por mucho la más importante. Y cuando hablamos de humildad, en palabras del profesor Hunter de la Universidad de Pensilvania, estamos hablando de ser auténtico, sin pretensiones ni arrogancia. Estamos hablando del conocimiento verdadero de tus limitaciones, porque no todos somos buenos en todo, y qué bueno que así sea, ¿no? Tenemos limitaciones, tenemos debilidades, tenemos áreas de oportunidad. No las escondas. Recuerden el latinajo, noscete ipsum, conócete a ti mismo. Se trata de saber cuáles son nuestras debilidades para empezar a corregirlas, para empezar a mejorarlas, para medirnos. Fíjense lo que decía Lord Acton, matemático. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar siempre se degrada. Hay que empezar a definir nuestras áreas de oportunidad. Eso es la humildad. Conocer que en algunas cosas podemos llegar a ser excelentes y sobresalientes y en otras necesitamos ayuda de los demás. Y hay un tercer frente, la excelencia. En algún momento nos contaron que la excelencia es no cometer errores. Y la persona que nos dijo eso nos engañó de una manera salvaje y brutal. ¿Quién dice que la excelencia es no cometer errores? Claro que no. Eso se llama perfección. Y nosotros somos humanos y no somos perfectos. Por lo tanto, vamos a cometer errores. La excelencia no se trata de no cometerlos. Se trata de tener la cualidad, la habilidad, la virtud de aprender de los errores. Bueno, ya nos equivocamos. Llegó el COVID y a lo mejor no estábamos preparados. En el trato con nuestros miembros de la comunidad académica pudimos haberlo hecho mejor. Bueno, no importa, ya pasó. Como la canción, lo que pasó, pasó. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué aprendizaje vas a sacar? ¿Cómo vas a enmendar ese error? La auténtica excelencia es la capacidad de enmendar los errores. Necesito que trabajes la excelencia, no solamente en ti, sino en la gente clave de tu organización. Estos son los tres frentes que tienes que trabajar. Pero te quiero decir algo, al final se trata de valor. Si no somos capaces de darle valor a nuestra institución y a nuestra organización, estaremos fracasando en nuestra responsabilidad directiva. ¿Y cuál es la fórmula del valor? Hay un profesor de la Escuela de Negocios IES en España, de la Universidad de Navarra, que se llama Víctor Kuipers. Y Víctor Kuipers ha desarrollado la fórmula del valor. Dice Víctor Kuipers, el valor, que es lo más importante que puedes dar como profesional, tanto al resto de profesionales como a tu institución, como a los participantes de la comunidad, pasa por esta fórmula. Paréntesis, conocimientos más habilidades, paréntesis, multiplicado por actitud. Fíjense, los conocimientos son aquellas cosas que podemos aprender, que podemos memorizar, aquellas cosas que podemos estudiar. Las habilidades es la universidad de la vida. El contacto con los padres, el contacto con los alumnos, el contacto con los profesores, el contacto con la tecnología, son cosas que nosotros vivimos en el día a día. Pero fíjense, los conocimientos y las habilidades suman, la actitud multiplica. Yo puedo tener 10 sobre 10 en conocimientos, 10 sobre 10 en habilidades, pero si tengo un 0 en actitud, mi resultado como profesional, como líder de un centro académico, es 0. Si yo tengo una actitud mediocre, la verdad es que soy un profesional mediocre, porque los conocimientos y las habilidades se pueden entrenar, nos podemos capacitar en ellas, pero la actitud depende de nosotros. Si no tenemos una buena actitud, nunca vamos a poder avanzar de verdad. Señores, todas estas son algunas palancas. Ya estamos llegando a la recta final de la sesión del día de hoy. Algunas palancas importantísimas. Permítanme recapitular hasta este punto para llegar al último bloque. Estuvimos hablando del cambio y dijimos que el cambio es algo normal, común, corriente, vulgar. Si me apuran, no debería de sorprendernos para nada. Recuerden, la única constante es que ya nada es constante. Platicamos que no basta con conformarse con adaptarnos al cambio, que eso es sobrevivir, no es ser ambicioso, que lo que tenemos es que tener la actitud, de tener el valor, de tener el coraje, tener las agallas
de hacer el cambio, en palabras de Roberto Goizueta, a alterar el presente. Pero dijimos, oye, la única manera es tener una estrategia. Si no tienes estrategia, no vas a llegar muy lejos. La estrategia es el rumbo, es lo que tú quieres para los próximos 3, 5 años de tu institución. Qué bueno que pienses en el 2021, pero de reojo mira también al 22 y mira también al 23, porque se trata de que juntos transitemos un camino. Pero dijimos, tienes dos enemigos, la actitud y la ejecución. El 70% de las estrategias fracasan. Tenemos que tener una excelente actitud y una excelente ejecución. Y la manera, lo dijimos, es convirtiendo el reto, el desafío, el problema en oportunidad. Trabajando el liderazgo, la humildad y la excelencia. Y por supuesto, siempre buscando crear valor. Pero ¿saben qué? Todo lo que vimos no va a servir para nada si ustedes no se lo creen. Si ustedes no me compran lo que yo les estoy diciendo. Y les quiero hablar brevemente de la mentalidad. Fíjense, decía Bertolt Brecht, poeta de la Alemania del Este, que hay hombres o mujeres, mujeres o hombres, que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Tenemos que convertirnos en imprescindibles. Tenemos que luchar todos los días. No nos puede faltar, tenemos que ser inasequibles al desaliento. No nos puede faltar nunca la energía. Ahora ustedes me dirán, oye Domingo, ¿y cómo le hago para convertirme en imprescindible? ¿Cómo logro eso? ¿Cómo me creo que yo puedo alterar el presente y que yo le puedo dar la vuelta al cambio para aprovecharle y sacar el máximo provecho de él? Pues miren, hay una obra fantástica que a mí me encanta de Lee Cockerell, que fue durante mucho tiempo vicepresidente de operaciones de Disney, del parque de atracciones en Florida y en California. El libro se llama Ponga magia en su empresa y la verdad es que nos sirve perfectamente para las instituciones académicas. Y ese libro de como unas 200 páginas se las voy a resumir en una lámina. Miren, cuando hablamos de cómo poner magia en la empresa o en nuestra organización, institución académica, de lo que estamos hablando de que no es magia lo que hace que todo funcione, sino que es nuestro modo de trabajar lo que origina la magia. Nuestro modo de trabajar. Ustedes me dirán, Domingo, oye, ¿qué es eso de nuestro modo de trabajar? Déjenme que les lance 3 ideas. Sí deben de comportarse con los invitados, porque los alumnos, los padres, los proveedores son invitados a nuestra casa, invitados a nuestro colegio. ¿Y cómo nos gusta que nos traten cuando vamos a la casa de un amigo? Pues que nos abran la puerta, que sean amables, que sean simpáticos, cariñosos, que se sienten con nosotros, que nos den conversación. Al final se trata de que nuestra gente, empezando por nosotros, seamos unos magníficos anfitriones. Ahí es donde empezamos a poner magia. Segunda idea, ser libre significa hacer lo que hay que hacer cuando se tiene que hacer y de la forma en que se tiene que hacer. Significa decidir y hacer lo correcto, aprovechando nuestras cualidades. La verdad es que todos los que me están escuchando, aunque todos somos muy jóvenes, pues ya tenemos una cierta edad y ya sabemos discernir lo que está bien de lo que no está tan bien. Tenemos que decidir siempre hacer lo correcto. Y la verdad es que en muchos casos somos conscientes de lo que es lo correcto. Y si no lo tenemos claro, se vale levantar la mano, se vale pedir consejo, se vale buscar una recomendación. Tercera idea, no te quejes. No te desanimes, no seas pesimista y no actúes a la desesperada. Un buen profesional sabe que todo se puede solucionar. Por lo tanto, fíjense que esto les debe sonar ya. Lo importante es la actitud y el comportamiento. Señores, un problema es un problema porque tiene solución. Si no tuviera solución, no sería un problema, sería un dilema. Todos los problemas pueden ser resueltos, todos. Requerirán a lo mejor un cierto tiempo, requerirán unos conocimientos, requerirán unas habilidades y por supuesto una actitud y un comportamiento, pero en esta vida todo se puede resolver. A ver, Domingo, solo para terminar, ¿a qué te refieres por un servicio extraordinario? Me refiero a que los colegios se pueden imitar, pero las personas que forman parte de él y el servicio que ofrecen, eso es la auténtica diferencia, eso es más difícil de imitar. Siempre se trató de personas y siempre se trató de intangibles, del servicio, de la amabilidad, de la preocupación
y de nuestra responsabilidad. ¿Qué significa decidir y hacer lo correcto? Ser positivo y hacerlo bien en cualquier sitio. Eso es lo que crea las bases para las futuras decisiones. Hoy tengo una responsabilidad en mi centro escolar, mañana tendré otra. Hoy tengo un desafío, mañana tendré otro. Tienes que hacerlo bien siempre y en todo lugar. Deja que te cuente una anécdota muy rápida de Steve Jobs, fundador de Apple. Cuenta que cuando Steve Jobs era muy pequeño, en Cupertino, en California, vio que su padre, maquinista de profesión, estaba pintando la verja de su casa por la parte de dentro. Y en ese momento Steve, todavía muy pequeño, le preguntó a su padre: papá, ¿por qué pintas la verja por dentro si nadie la va a ver? Y el padre le contestó: porque las cosas hay que hacerlas siempre bien, aunque los demás no las vean. Hay que hacer siempre las cosas bien. Eso marcó a sangre y fuego el deseo de Steve por superarse y por siempre sorprender a sus clientes. Y finalmente, cuando hablamos de no quejarse, de no desanimarnos, hablamos de que en los malos días todo comienza por una sonrisa y que se vale dar retroalimentación. Eso sí, las críticas siempre constructivas. Y la retroalimentación puede ser negativa, áreas de oportunidad, o puede ser positiva, reconocimientos, porque estamos ávidos de reconocimiento como profesionales. Está bien que me digas cómo mejorar, pero si hago algo bien, dímelo para que lo siga haciendo y para que lo potencie. Señores, para terminar, una lámina y unas 2 ideas de cierre. Última lámina. ¿Cómo se logran las grandes cosas, Domingo? ¿Cómo lograré todo lo que tú me has dicho antes? ¿Cómo lo voy a conseguir? Fíjense lo que nos decía Pablo Picasso. En 75 años de actividad generó diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas en el siglo XX. Decía: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Fíjense en Edison, más de 1000 inventos patentados, entre ellos el foco y el fonógrafo. Decía Edison: el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. En contra de lo que creen muchas personas, el éxito no es algo con lo que se nace, o es una chispa divina, un golpe de suerte. El auténtico éxito es un proceso que siempre implica trabajo, constancia y disciplina. 2 ideas para terminar. Primera, ¿saben ustedes por qué los bebés recién nacidos, cuando ven a sus padres, sonríen? Cuando hago esta pregunta me han contestado todo tipo de respuestas. Me han dicho: porque el bebé sabe que son sus padres. No, perdónenme, el bebé no sabe que son sus padres. Porque el bebé tiene una conexión emocional. Bueno, el bebé tiene un cerebro que se está todavía perfeccionando. En ese momento todavía no tiene una conexión emocional. Digo, está muy bien el romanticismo, pero la verdad es que no sonríe por eso. ¿Saben por lo que sonríe? Se llama células espejo. El bebé lo que está haciendo es imitar el comportamiento de sus padres. Y cuando sus padres ven al bebé, sonríen y se mueren de la emoción y de la ilusión. Y el bebé les corresponde imitándoles la misma sonrisa. Señores, en esta época en la que se habla tanto de contagio, les quiero decir que hay algunas cosas que vale la pena contagiar. Vale la pena contagiar el liderazgo, el comportamiento ejemplar, la actitud positiva, la ejecución, la ambición. En esta época, contagien las ganas por hacer mejor las cosas. Es lo mejor que pueden hacer a su gente. Hay cosas que sí vale la pena contagiar. Y una última idea para cerrar. Es posible que después de esta sesión ustedes piensen que de lo que se trata es de hacer cosas distintas. Y si ustedes piensan que se trata de hacer cosas distintas, la verdad es que el día de hoy me expliqué muy mal, perdónenme. Nunca se trató de hacer cosas distintas. En esta época y en este momento, de lo que se trata es de convertirnos en personas diferentes. Tenemos que pensar diferente, tenemos que razonar diferente y tenemos que ser muy ambiciosos con el futuro. Tenemos que ser resilientes y tenemos que hacer el cambio. Y el cambio pasa por nuestra forma de pensar, por nuestra actitud y por nuestro comportamiento. Señores, les agradezco mucho su amabilidad, su presencia, su participación, sus preguntas. Para mí ha sido un placer acompañarles el día de hoy y ahora tendremos un turno de preguntas y de respuestas durante unos minutos para que, si ustedes lo desean, pueda responder a todas sus inquietudes. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Agradecemos a José Domingo, de verdad, esta maravillosa conferencia, y vamos a pasar a compartir algunas preguntas brevemente. Me gustaría empezar preguntándote ¿cómo podemos o qué nos sugerirías a nosotros como miembros de una institución educativa
¿qué estrategias para poder conocer nuestras áreas de oportunidad de una manera más objetiva? Lo primero es la información. La información es la clave de todo. Tenemos que partir por entender las inquietudes, necesidades que tienen los padres, obviamente los alumnos, la tecnología que está a nuestra disposición, también como lo están haciendo otras instituciones académicas, no solo de México, sino del resto del mundo. Estamos viendo en Europa y en Estados Unidos unos desarrollos muy destacables. Tenemos que partir de la información y se vale preguntar. A veces tenemos miedo de preguntarle a los padres y de preguntarle a algunos alumnos, cuando no tenemos que tener ningún miedo. La verdad nos hará libres, ¿no? Como dicen las escrituras. Entonces tenemos que tener el valor de preguntar. Una vez tenemos la información, tenemos que ver también dentro de nuestra organización las mentalidades, si hay o no hay resistencias al cambio. Y tenemos que ponernos manos a la obra, tenemos que innovar y tenemos que innovar con una vocación de permanencia. Existe una superstición que a mí me preocupa enormemente en parte de algunos directores escolares y algunos directores de empresa, de pensar que lo que hemos vivido los últimos 9 meses es un paréntesis, que en algún momento podremos volver al mes de febrero de este año. Y la verdad es que esa es una ficción que no se sustenta en base a ningún parámetro científico, ¿no? Las mentes ya cambiaron. Citábamos a Einstein, una mente que se ensancha nunca vuelve a su estado original. Todos los cambios y transformaciones que has vivido son una oportunidad para profundizarlos y potenciarlos en el futuro. Nunca vamos a poder volver a febrero de 2020, primero por una cuestión metafísica y en segundo lugar porque eso sería poco ambicioso. No hay que volver atrás, hay que siempre mirar hacia adelante, ¿no? Es la única manera de conseguir progreso y bienestar. Ahora bien, mirar hacia adelante y profundizar, innovar y no querer volver atrás, que es una tentación muy manida y muy peligrosa, sin embargo no puede hacerse de la noche a la mañana. Una vez tenemos la información correcta, necesidades, inquietudes, conocimiento de nuestro equipo y tenemos un plan y una vocación de desarrollar unos cambios y unas transformaciones, tenemos que irlas implementando progresivamente. Tenemos que crear alrededor de nosotros, como directores de centros escolares, una cultura abierta a la innovación, a la proactividad, al cambio, a la transformación, a asumir nuevos retos. Y esa cultura tiene que introducirse dentro de nuestra institución para que cuando lleguen las necesidades de cambiar, nosotros estemos preparados, incluso lo hayamos programado con antelación. De tal manera yo hablaría de información, hablaría de habilidades y actitudes dentro de nuestra organización y finalmente de procesos. Tenemos que ir creando un proceso que eventualmente pasa indiscutiblemente por crear una cultura abierta al cambio. Y si hay personas que no tienen esa apertura, hay que ir a la T de transformarlos. Hay que intentar transformar esas mentalidades. Si no somos capaces o esas personas no tienen la apertura de transformarse, hay que ir a la T de transferirlos. A lo mejor no están en el lugar correcto o en el momento adecuado. Y si no nos sirve la T de transformar o la T de transferir, solo nos quedan 2 Ts. La T de tolerar, que eso tiene un gran impacto para nuestra organización, o llegado el caso, la T de terminar. La T de terminar a una persona obviamente tiene que ser siempre la última ratio. Pero en un mundo que cambia, si tu mentalidad se quedó en el pasado, yo tengo que intentar subirte al tren. Pero si tú no estás dispuesto a subir al tren, lo que no puedo es parar máquinas. Yo soy el maquinista y el tren tiene que seguir andando y va a ir pasando de estación a estación, porque como decíamos citando a Simon Sinek, ya no hay una meta final. Todos son metas volantes, todos son desafíos y retos. Así es como tenemos que pensar. Y éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. En este mismo sentido, me gustaría a lo mejor seguir construyendo hacia esta parte de la creación o de la construcción de esta cultura necesaria dentro de nuestras organizaciones e instituciones, más allá de, este seguimiento 1 a 1 que bien mencionas en las diferentes T's o en cada uno de estos pasos. ¿Consideras tú que existirían algunas como condiciones o consideraciones en general propicias a ir desarrollando nosotros como líderes educativos? ¿Qué nos sugerirías si pudieran ser como algún listado breve de condiciones a ir cuidando y creando en nuestra institución para esta construcción de la cultura propicia para cuando nos llegue una nueva, porque se ve que justo lo único constante es el cambio, ¿no? Sabemos que va a volver a ocurrir algo, no sabemos en qué frente, si vuelva a ser en cuestión salud o si sea algo tecnológico, pero va a volver a ocurrir un evento inesperado que nos implique
una vez más, un proceso, como bien decías, creo yo, no solo de adaptación, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este sentido o qué elementos deberíamos cuidar como líderes de una institución educativa para estar listos? Y retomo de verdad la frase que dijiste, no solo para adaptarnos al cambio o para responder a él, sino para empezar a crearlo. Lo primero tenemos que tener claro, los directores de centros escolares y en general los directores de cualquier organización, los líderes máximos, tienen que tener en cuenta ese planteamiento que nos hizo el economista Joseph Schumpeter a finales del siglo XIX, cuando él creó el concepto de la destrucción creativa, que yo creo, en mi opinión personal, que es la base del capitalismo moderno. Lo que nos decía Joseph Schumpeter es que llega un momento en el que los líderes, las empresas o las organizaciones o las instituciones que van delante, se duermen. Y pues se olvidan de innovar. ¿Se acuerdan de Kodak, lo que pasó en el año 1975? Pues decido que no voy a dar ese paso. Los que vienen detrás tienen el estímulo de tomar esas decisiones, porque tienen mucho menos que perder y mucho más que ganar. De tal manera que las instituciones u organizaciones que se cerraron al cambio terminan muriendo, terminan entrando en un declive progresivo, y las que vienen por detrás arriesgando son las que toman el lugar, ¿no? Entonces, es lo que él llamó la destrucción creativa o la creación destructiva en alguna literatura, ¿no? Entonces, es interesante que sepamos primero que esto es normal, que hay empresas que desaparecen, instituciones que desaparecen, y no necesariamente es malo. Obviamente detrás hay dramas para algunos colaboradores, para algunos clientes, obviamente hay dramas humanos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista de las organizaciones, tienen que pervivir las mejores, porque el ser humano tiene que exigir siempre lo mejor, y si alguien no da lo mejor, lo lógico es que esa institución u organización termine entrando en un declive. Esa es la primera, la mentalidad, entender ese axioma de Schumpeter. Una vez entendemos eso, sí hay un checklist. Lo primero, las personas claves de nuestra organización tienen que tener cualidades propias de los líderes. ¿Y cuáles son las cualidades propias? Hablamos de la humildad, pero hay muchas más virtudes capitales, ¿no? Hablamos de la magnanimidad, hablamos del amor al prójimo, hablamos de la paciencia. Tienen que tener las virtudes capitales del liderazgo. No puedo tener en un lugar clave a una persona que no tenga las cualidades para ser líder. Ojo, siempre se nos dice, el líder se crea o el líder se nace. Pues yo creo que hay una mezcla, ¿no? Hay personas que tienen algunas cualidades innatas que les lleva a poder ser líderes de una manera más sencilla y más rápida, pero todos podemos llegar a ser líderes. Terminábamos hablando del trabajo duro, de la perseverancia y de la disciplina, ¿no? Entonces tenemos que tener en los puestos claves a líderes. También tenemos que disponer de una comunicación fluida. Tenemos que tener una comunicación asertiva dentro de la organización. Es increíble cómo en algunas organizaciones de cualquier giro, no solamente el académico, hay pena y hay miedo de decir las cosas. Con educación, con amabilidad y con respeto, todo nos lo tenemos que poder decir. Porque si no nos lo podemos decir, entramos en un círculo vicioso muy peligroso. Y la comunicación no solamente incluye la asertividad, incluye la retroalimentación, que es decirnos las cosas que podemos mejorar y también las cosas que hacemos bien. Muchas veces nos conformamos con una comunicación asertiva. Hay que ir a la comunicación y a la retroalimentación. Y finalmente, aunque pueda parecer muy bien como anillo al dedo a la sesión del día de hoy, la capacitación. Es un objetivo, y debe de serlo en todas las instituciones y también en las académicas, formar a nuestra gente de confianza, a la gente clave en unas capacidades de gestión y de management y de administración y de servicio y también, ¿por qué no?, ciertas habilidades de conocimiento de nuestros participantes, lo que hoy podríamos llamar como mercadotecnia, y también en la creatividad. Y todo eso, pues normalmente no nos lo enseñan en muchas escuelas y por supuesto en muchas universidades. Lo tenemos que aprender después, una vez terminamos nuestros grados académicos. Y ahí es donde la institución tiene que preocuparse por perfeccionar a sus colaboradores. Si no los perfeccionamos, perderemos oportunidades. De hecho, estamos en una época donde se habla continuamente de la educación continua. Hoy en día no llegamos a un título universitario o a un título de posgrado y ya la hicimos. En un mundo en el que todo cambia, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes también tienen que adaptarse e incluso tienen que ser capaces de generar el cambio. Por eso nosotros también tenemos que formarnos en unas habilidades blandas que van mucho más allá de nuestra capacidad o dote de comunicación dentro de un aula. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Por último, para cerrar con esta parte de preguntas y respuestas, tenemos una última pregunta en el chat que dice:
¿Cómo se puede ser resiliente cuando los recursos del entorno no están en tu control? Ok, decía Samuelson, primer semestre de finanzas, que los recursos siempre son escasos y las necesidades ilimitadas. Siempre nos vamos a encontrar con eso. Hay pocas empresas y pocas instituciones en este mundo, hablo de sector privado y sector público cuando me refiero a instituciones, que tienen presupuesto ilimitado. Son tan pocas que yo creo que las podríamos contar con los dedos de dos manos, si bien nos va, si tenemos suerte, ¿no? Siempre vamos a jugar con esa limitante. Siempre hay candados, siempre, en todos los ámbitos. La pregunta no es cómo romper el candado, a veces el candado no se puede romper. La pregunta es, cuando hay una puerta que no se abre, ¿dónde vas a abrir una ventana, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esos candados? Claro, si yo tuviera recursos ilimitados, mi vida sería inmensamente feliz. No tendría que preocuparme, no tendría que hacer ningún desarrollo intelectual, ni ver escenarios posibles, ¿no? La realidad, salvo muy pocas instituciones en el mundo, es que jugamos con el candado de que el recurso es escaso. Y el recurso es escaso, hablamos del talento, que no es tan fácil de encontrar y que tampoco es tan fácil de desarrollar. Los recursos materiales, no siempre podemos tener todos los que nos gustarían. A nivel de instalaciones, lo que los estadounidenses llaman los facilities. Y por supuesto, a nivel económico, ¿no? También tenemos unas limitantes. Ahí es donde entra, y perdónenme por decirles algo que ustedes ya deben imaginar, ¿no? Es donde llega la creatividad. Es donde llega la experiencia, es donde llega la inteligencia, es donde llega el liderazgo, es donde entra el componente humano. El componente humano es ser eficaces y ser eficientes. Ser eficaces es hacer más con lo que tengo, y ser eficiente, y es el mundo en el que nos encontramos, es hacer más con menos. Ahí es donde se denota la capacidad, se denota la habilidad y se denota también el compromiso. Yo creo que estamos en una época donde tenemos que superarnos, tenemos que dejar huella, tenemos que buscar diferenciarnos, y la manera de dejar huella y diferenciarnos es encontrar la manera de hacer las cosas cuando nos enfrentamos a un candado. Ahora, existen múltiples alternativas. Muchas veces pensamos, oye, es que lo fácil sería A, y lo B se complica. No, hay un abecedario completo. Hay muchas vocales y hay muchas consonantes. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Al final, la verdad es que el problema no suele ser de recursos. Hablamos mucho de eso porque sería el camino más rápido, ¿no? Pero normalmente el problema en las organizaciones no es de recurso. El problema es de actitud y es de ejecución. Es de querer hacer las cosas y de hacer que las cosas se hagan, ¿no? Si tenemos la voluntad de querer hacer las cosas y tenemos la voluntad de encontrar la manera de que se hagan, yo estoy convencido de que el recurso simplemente será un problema menor. Muchas gracias, sí. Coincido, y creo que estamos en un momento que especialmente nos invita a ver cada situación y justo no enfocarnos solamente en lo que tenemos a la mano, sino en no perder de vista ese objetivo final que tenemos, ¿no? A dónde queremos llegar de verdad, y ser flexibles, que también lo mencionabas tú, ¿no? Poder ir transformando las maneras específicas a través de las cuales queremos llegar. A lo mejor la que teníamos proyectada de un inicio por X o Y no funcionan, pero si tenemos esa actitud que bien mencionas de apertura, si tenemos este apoyo entre nosotros de colaboración, de construir a partir de las diferencias, porque a lo mejor yo tengo una idea, pero tú tienes otra distinta, y en ese enriquecimiento mutuo logramos retrasar el plan y los cómo los podemos ir moviendo sin problema, siempre y cuando tengamos muy claro a dónde vamos. De hecho, si me permites, Margarita, hoy en día el qué ya no es importante. Sobrevaloramos de una manera poco realista los qués. La clave, en mi opinión, lo que hace la diferencia son los cómo y los porqués. Esa debería de ser la gran tarea de un director, en mi opinión, en mi humilde opinión, de centro educativo. Encontrar siempre los cómo y los porqués. Aquellas o aquellos profesionales que sean capaces de lograr los cómo y los porqués, estoy convencido de que triunfarán con los qués, con los quiénes, con los cuándos y con los cuántos. Definitivo. Muchísimas gracias. De verdad que una vez más quiero aprovechar para agradecer a José Domingo todo este rato y estas experiencias y estas ideas que definitivamente nos enriquecen a todos, ya que ante toda crisis o ante toda situación de adversidad, como bien nos comentaba,
esta parte o esta actitud resiliente de sobreponernos y de no solo adaptarnos al cambio, sino, como bien lo decías, incluso nosotros adelantarnos y crear ese cambio, creo que es algo que definitivamente tenemos que empezar a hacer, valorar las dificultades con este cambio de paradigma que también mencionabas y verlos como oportunidades para crear una mejor educación y para crear incluso una mejor sociedad. De nueva cuenta, de verdad, muchas gracias, José Domingo, y muchas gracias a todos los que participaron en esta experiencia. Confiamos sea la primera de muchas más que estaremos preparando para todos ustedes, así como el 6º Congreso Nacional de Gestión y Liderazgo Educativo hacia una nueva realidad, que será en los próximos días del 11 al 13 de febrero del 2021, en el que tendremos 8 conferencias, una EdTalk y 5 paneles y ráfagas con expertos tanto nacionales como internacionales. Los invitamos a ingresar a www.redadem.org para que conozcan la agenda y los ponentes y se inscriban de una vez. Por último, recordarles a todos los asistentes que pueden pedir su constancia de participación a esta conferencia a través del formulario cuyo vínculo compartimos a través del chat del video, de la transmisión, perdón. Y me despido agradeciendo de verdad una vez más por parte de todo el equipo de ADEM la maravillosa respuesta tanto en esta ponencia virtual como a José Domingo en lo particular, y les invito a quedarse un momento más para que vean la transmisión de un brevísimo video por parte de nuestro presidente de la ADEM, Víctor Rodríguez Álvarez, quien tiene un mensaje importante para ustedes. Muchísimas gracias. Hoy más que nunca necesitamos líderes capaces de romper los esquemas tradicionales y enfrentar los retos en materia de educación que nos trae el futuro. Por eso, preparamos el 6º Congreso de Gestión y Liderazgo Educativo hacia una nueva realidad, un espacio académico que te brindará las herramientas para tener una visión estratégica, innovación educativa y gestión de personal que tanto se requiere. Forma parte de esta 6ª edición totalmente digital los próximos 11, 12 y 13 de febrero de 2021. Infórmate e inscríbete en nuestra página www.redadem.org. En ADEM creamos redes de encuentro para líderes educativos. Contamos contigo.